casi, pero bueno, las hermanas que trabajan. Así que vamos a leer nuestro texto lema, que está en el Salmo 51 y el versículo 10. Tan conocido este salmo, ¿no? Por todas nosotras, el Salmo 51, y todos de alguna manera creo que hemos pasado esta experiencia, ¿no? Si somos hijas de Dios, de pedirle al Señor, ¿no? Como le pidió el salmista, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Pero bueno, nuestro texto este año es el 10, así que lo podemos leer todas juntas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, versículo 10. Así que el Señor bendiga. Sí. Y también, bueno, voy a dar los avisitos antes de dar lugar a nuestra hermana Rosana. Y el miércoles que viene la puse a Julieta Hansen. No te avisé antes, Juli, porque estaba paseando Julieta y yo, bueno, la vieja que descanse. Así que bueno, vamos a hablar sobre ahora, Romanos 16, 1, 2. Que no me acuerdo ahora en estos momentos, se me borró. La diaconisa Fede. La diaconisa Fede. Así que para que tengan en oración siempre, la hermana. Y puse a Margarita, que no la veo en esta tarde, para presidir. Mañana se tiene que dar la vacuna. Y ella la primera dosis no le fue muy bien. Así que por eso bueno. Que les mandaba carta. Bueno, oremos también por Margarita, que se tiene que dar la segunda dosis y a veces, no a todos. Ayer se vacunó mi esposo y mi cuñado sí estaba muy dolorido. Carlos hasta ahora no, pero así que bueno, oremos, hermana. También le tenemos que seguir orando, yo anoté porque son unos cuantos, no es Débora solamente, pero bueno, les damos un abrazo virtual a las hermanas que seguramente nos están mirando, nos están conectadas acá en la reunión, a Débora, a Aldana, que dijeron que a ella le salió negativo, pero bueno, también se sentía con dolor de cabeza, de ojos, dijo algo así Marcela, así que bueno. ¿Marcela también? No, Marcela no, Débora y Aldana, viste que son hermanas y están juntas, aunque le salió negativo a Aldana, pero no se sentía bien. Igual ella tiene que quedarse también encerradita cuidando a la hermana. Melanie y Javier también están con COVID, y nuestra hermana Norma de Sosa, que también a ella le dio positivo, así que bueno, tengamos presente a nuestros hermanos y tantas otras necesidades también que hay, ¿no? También le quería dar los saludos de nuestra hermana Norma Giuliano, que ella me encargó que le diera los saludos. Ella hace un tiempo que quería venir a las reuniones femeninas, pero se está cuidando mucho ella, porque no anda bien de salud, y también pidió oración por el esposo, que lo van a operar este lunes que viene. Se llama Luis, el esposo de nuestra hermana Normita. Así que bueno. ¿Cómo? Por mi hijo Jorge Pablo, que tampoco está bien por el... le quedaron... Sí, me acuerdo, sí. Sí, me acuerdo, sí, estuvimos orando también, y sí. Bueno, hermanas, si me olvido algo, después se lo digo, pero vamos a darle lugar a nuestra hermana Rosana de Uruguay, que hoy nos acompaña, que ha aceptado también la invitación, así que le agradecemos de todo corazón, y le damos lugar para que... Ay, no leí la leo, ya sabía que me olvidaba algo.
Génesis, capítulo 7. Del 1 al 7. Esta hermana va a hablar de la esposa de Noé. Y yo le contaba que ayer anoche me había puesto a leer este pasaje, porque me había intrigado de leer a ver qué decía de la esposa, ¿no? Y bueno, aparentemente dice muy poco, ¿no? Que entró al arca, que bajó, y yo le contaba a Rosana. Y dice mi esposo, bueno, pero estuvo sujeta a su marido, así que esa es la conversación que teníamos. Bueno, vamos a leer entonces del 1 al 7. Si quiere los compartimos, así estamos más atentos. Y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. También de las aves de los cielos, de 7 en 7, macho y hembra, para guardar en vida la casta sobre la faz de toda la tierra. Porque e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca, por las aguas del diluvio. Bueno, hasta aquí me pidió la hermana que leyera, así que bueno, Señor te bendiga, Rosana. Bueno, hermanas, es un gozo para nosotras las que hemos podido hoy venir a visitarles, una alegría muy grande siempre que uno puede venir aquí a la iglesia y verlas a todas ustedes, y también, como decía Cristina, saludamos a las que no podemos ver y están en sus casas recibiendo esta transmisión. Y como decía bien Cristina, cuando ella me dijo de que viniese a dar la palabra, y yo le pregunté, bueno, Cristina, ¿de qué tema están hablando? Me dice, estamos hablando de las mujeres poco conocidas de la Biblia. Y digo, bueno, entonces voy a hablar de la mujer de Noé, que no debe haber hablado nadie. Ay, dice, no. Bueno, es una persona de la que se habla poco, porque el protagonista de la historia es su esposo Noé. Y como sabemos, hay toda una historia muy importante del diluvio, del arca, pero no vamos a hablar ni del diluvio ni del arca, porque el tema nuestro de hoy es hablar de esta mujer, que ya hay un punto de importancia inicial, que es, antes que me olvide, yo ya arranqué y me olvidé decirles que mandan muchos cariños las hermanas que no han venido. Bueno, mamá les manda un cariño a todas. Dice, deciles a las hermanas que me acuerdo de ellas con mucho cariño. Dice, así que les manda un cariño. También mi hija Ana, que no podía venir en esta tarde, y la hermana Mirta Di Rocco, que me dijo, lamento tanto hoy no poder estar, porque tiene que atender al esposo que se quebró el brazo y le sacaban el yeso. Así que bueno, ellas y otras hermanas mandaron su cariño, así que ahora que cumplí, seguimos. Y el hecho de que ella no tenga nombre ya también es algo importante. De hecho, lo que me intrigó a mí para hablar de esta mujer fue un librito, que pensaba regalárselo a Cristina, lo voy a fotocopiar y se lo voy a traer a Cristina. Es chiquitito el librito, que fue escrito por un misionero muy precioso, o sea, es cortito lo que dice, pero muy potente. Se llama Personajes Anónimos de la Biblia. Y él dice una frase, hablando de las huestes, diríamos así, del ejército de creyentes
hicieron algo glorioso para Dios, pero que no figuran sus nombres, a él le llamó la atención todos los nombres que figuran en la Biblia, genealogías, sin término, nombran, él dice, la Biblia es un libro de nombres, pero qué raro que algunas personas que hicieron algo tan importante, como por ejemplo el carcelero de Filipo, no dicen nombre. Entonces él se intrigó tanto que escribió un libro de todos esos que no tienen nombre. Y entre las palabritas que puso, nombra a ella, ¿no? A la esposa de Noé. Y dijo esta frase este hombre: ¿quién escuchó alguna vez en su vida hablar un sermón acerca de la mujer de Noé? Entonces yo dije, bueno, tiene razón el hermano, tenemos que hacerle justicia a la esposa de Noé y hablar de ella. Y justamente el hecho de que no tenga nombre ya me hizo acordar de lo que pasó en el Génesis. ¿Se acuerdan cuando Dios creó al hombre? Lo hizo caer en un sueño profundo y extrajo de su costado a su esposa. Y dice la Biblia que habiéndole Adán puesto nombre a todos los animales, es decir, que Adán vio pasar delante de sus ojos todas las parejas de animales, todas las familias de los animales, y vio a todos, les puso nombre, encontró que él no tenía ninguna familia, ¿no? Entonces Dios, habiéndole generado la necesidad de formar una familia, quita de su costado a la mujer, la crea, y él cuando la ve le pone ¿qué nombre a ella? Varona, porque del varón fue tomada. Es decir, a Eva no le puso un nombre propio, digamos, sino que la consideró como una extensión o una unidad con él, ¿no? Entonces ahí ya eso me hizo acordar esta historia. Al no tener nombre, la señora de Noé, ya me hizo acordar de eso. Me hizo pensar que en esta historia se ve, como en tantas otras historias de la Biblia, la unidad que Dios quiere que sea un matrimonio. Un hombre y una mujer tiene que ser, como dijo el Señor muchas veces, dos en una carne. El deseo de Dios es que un esposo y una esposa sean una unidad, es decir, una fusión, una unidad donde estén de acuerdo en su rol, cada uno en su rol, en su temperamento, todo, pero en Cristo una unidad. Y en esta historia se ve eso, ¿no? Y a mí lo que me gustó también es pensar que ella fue la mujer de un hombre muy singular, ¿no? Porque ella tuvo que soportar con él por más de 100 años todas las burlas y diríamos los sarcasmos, como decimos nosotros, las gastadas de la gente, ¿no? Porque su esposo Noé edificó el arca, sabemos que tardó 120 años en hacerlo, y dice la Biblia que mientras él construía el arca era pregonero de justicia, es decir, que él era un predicador que anunciaba el evento que iba a venir y llamaba a las almas al arrepentimiento, pero sabemos que aunque él fue un fiel pregonero de justicia, no tuvo un resultado exitoso según los parámetros humanos de cuántas almas se han convertido, porque las únicas almas que se salvaron después de 120 años de predicar con la vida y con la palabra, ¿quiénes fueron? Su propia familia, que no es poca cosa, hermanas, porque en una época de gran perversión y de gran inmoralidad, haber logrado que sus 3 hijos varones formasen cada uno de ellos un hogar cristiano, podríamos decir, o un hogar creyente, o sea que ganaron a las 3 nueras, fue una gran victoria. Y traslademos eso de Noé a nuestra época, porque ¿qué nos pasa a nosotras con todo lo que vivimos hoy en día? Podemos sentirnos muy impotentes, hermanas, a la hora de ganar a nuestra propia familia, a nuestros propios hijos, estamos preocupadas por su futuro, decimos qué va a ser de mi hijo, de mi hija, vaya a saber el novio o la novia que me va a traer, etcétera, etcétera. Entonces, no es una victoria pequeña haber logrado que sus 3 hijos, repito, sean salvos,
y ella a su vez tuvo la bendición de 3 preciosas nueras que fueron luego sus compañeras. Entonces esto ya nos habla de qué preciosa hermana fue, porque como decíamos, ella lo ayudó a él a soportar la burla y juntos soportaron el ridículo, hermanas, y el rechazo de la gente. Es decir, eran, digamos, personas que estaban muy solas, no tenían a nadie, se tenían ellos mismos, no tenían a más nadie, Y entonces esto también no es fácil ser la esposa de un hombre impopular. Una cosa es ser la esposa de un hombre bien querido, respetado, honrado, importante, adinerado, pero no es fácil ser la mujer de un hombre que por más de 100 años hace el ridículo a los ojos del mundo y soporta burlas, que es rechazado, que es mal visto, que es visto como un loco, y ella tener que ser la esposa. No es fácil. Quiere decir que ya esto nos habla de una posición espiritual de ella, de una relación muy profunda de ella con Dios, porque de otra manera le hubiera sido imposible a esta mujer haber logrado ser la ayuda idónea de un hombre que tenía de parte de Dios una misión tan importante y que él no bajó los brazos nunca, hermanas, porque fue una labor ardua y silenciosa la de él, hasta que llegó el tiempo en que se tuvieron que meter al arca, como hemos leído recién, y ahí viene nuestro punto en el cual nosotras hoy vamos a ahondar, porque no vamos a hablar, como dijimos, de estas cosas que hemos mencionado. Vamos a hablar de este punto, que ella logró hacer de esa arca, que era una especie de edificio flotante, no era un barco, era una especie de edificio flotante bastante grande, porque tenía más o menos 140 metros de largo por unos 22 metros de alto, tenía aproximadamente unos 14 metros de ancho y tenía 3 pisos, es decir que era un lugar bastante espacioso, pero ellos tuvieron que flotar y estar en el interior del arca. ¿Quién se acuerda cuánto tiempo? Un año entero, hermanas. Después nosotros hablamos de la pandemia y hablamos del confinamiento. Estamos confinados, hace 2 meses que no salimos de casa porque no podemos ir a ningún lado. Pero nosotras tenemos todas las comodidades. Tenemos de todo, hermanas, todo, no nos falta nada, como decía Cristina. El Señor ha tenido misericordia de nosotros y hasta aquí nos ha ayudado, guardado, etc. Pero ¿saben lo que es estar un año entero confinados sin poder salir a la luz del día? Aunque ellos veían la luz del día porque se calcula que el arca tenía en la parte superior una hilera de ventanas, no una sola, sino una hilera, para que entrara el aire, tal vez entraba sol, seguramente, y era un lugar cómodo el arca. Pero ella hizo del arca un hogar para ella, su marido, repito, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Eran 8 adultos. ¿Alguna de ustedes vive en casa con alguna nuera o hijo casado y nietos? ¿O tienen algún agregado cultural en la casa? ¿Es fácil, díganme, vivir varios adultos todos juntos en una misma casa? Bueno, imaginémonos a ella un año sin salir de ahí. Está bien que los animales al parecer viajaban en el piso inferior, en el piso del medio, que ya les digo tenía casi 1,5 cuadras de largo, que estaba vacío, se podía usar para recreación, y en el piso superior vivían ellos. Pero ella realmente se dedicó a hacer un hogar, repito, de un arca, en condiciones excepcionales, y vaya a saber uno cómo se arreglaría para hacer las tareas del hogar. Llámese bañarse, vestirse, lavar la ropa, hacer la comida, etcétera, etcétera. Ahí ellos tenían todo, porque la Biblia dice que le dio orden Dios a Noé de cargar suficiente alimento para todo. Pero hermanas,
Convengamos que la tarea que le tocó fue altamente dificultosa. Y Dios la capacitó a esta mujer espiritual para realizar esa tarea, hermanas, en plena paz y armonía familiar. ¿Y por qué lo digo? Miren, vamos a ver qué menciones hace la Biblia de ella. Por ejemplo, a ver, ¿quién lee capítulo 6, verso 18? Alguien que lea fuerte. Génesis 6, 18. Declararé mi pacto contigo mientras las mujeres de tus hijos. Bueno, 5 veces nombra este orden. Tú, Noé, tus hijos, es decir, primero los varones, luego tu mujer y luego las mujeres de tus hijos. Así 5 veces nombra. Pero esto fue desde que ella entró en el arca. Pero al salir, le voy a pedir a Karina si puede leer capítulo 8, verso 16. Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Ahí está. Acá hay una distinción, porque 5 veces lo nombra Noé, sus hijos, la mujer y sus mujeres. Pero acá hace distinto, es una distinción. Acá la pone a ella al lado de Noé y adelante de los otros varones que eran sus hijos varones. La nombra a ella al lado de él. Y esto, ustedes saben que estos pequeños detalles no es por esta historia toda, sino por toda la Biblia. Ustedes saben, ustedes que conocen la Biblia, saben muy bien que los detalles en la Biblia son claras inferencias de un cambio que Dios quiere llamar nuestra atención. Por eso, cuando ella sale, después de un año de estar, miren, 5 meses estuvieron flotando. Y 5 meses flotando y 7 meses encallada el arca. Encallada era peor. ¿Por qué? Porque mientras flotaban estarían felices diciendo, ay Señor, de todo lo que nos salvaste, que ha perecido todo, que esto está todo inundado, que estamos a salvo. Después cuando se encalló el arca, imagínense la impaciencia y la ansiedad. ¿Por qué? Por bajarse, pero no se podían bajar porque la tierra estaba inundada, tuvieron que esperar a que la tierra se secara, y cuando la tierra empezó a producir de nuevo, que pasaron 2 meses hasta desde que manda el cuervo, la paloma, todo ese relato, 2 meses en total, tuvieron que seguir esperando, hermanas. Y a mí me trajo a la memoria, Señor, ese texto de Santiago 1:4 que dice, mas tenga la paciencia su obra perfecta. Qué difícil, hermanas, para las mujeres y los hombres en general es tener una paciencia perfecta, es decir, libre de toda ansiedad, porque la paciencia, cuando no tiene su obra perfecta, puede ser una generadora de grandes problemas interiores y exteriores y familiares. Todos lo sabemos, ¿eh? Entonces, vemos afuera todo rugía, hermanas, porque afuera hubieron terremotos, ustedes ya saben, terremotos, tsunamis, porque la Tierra hizo esto, se dio vuelta el tsunami. Por eso ahora en la cordillera de los Andes que encontramos y restos fósiles de marinos, caracoles, vida marina en lo alto de las montañas. ¿Por qué? Porque la Tierra hizo esto, se dio vuelta así fue el diluvio. Fue una cadena de terremotos mundiales y de tsunamis. No fue solamente la lluvia, ¿eh? Entonces, afuera todo rugía, pero adentro había paz y armonía entre los que viajaban, ¿eh? Y por eso esta mujer, como decíamos, que no tuvo nombre, fue una mujer que igualó la fe de su esposo, y que no tuvo un reconocimiento humano. Pero miren, el Señor fue el que le dio la orden a Noé de entrar al arca, él, sus hijos, su mujer y sus hijos, y él de salir. El Señor dio la orden.
porque él fue el anfitrión. ¿Qué quiere decir el anfitrión? Que el arca era la morada en la cual estaba el Señor, y el Señor los invitaba a ellos a entrar con él, a permanecer, y como él fue el anfitrión, no solamente los invitó a entrar, sino que los atendió adecuadamente, proveyendo a todas sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Durante ese largo año de confinamiento, esta mujer, que fue, diríamos, el ama de casa por excelencia de la casa, por ser la mayor y por ser la madre, y suegra, o sea que fue madre, esposa primero y después suegra. Y ella, en esta historia, es un modelo para las mujeres creyentes, de madre, de esposa y de suegra. Y aparentemente por esa distinción que decía este hermano, que después te voy a regalar el librito, Cristina, así lo compartís con las hermanas, trae de muchos temas preciosos, chiquitos pero lindos, para pensar, ¿vieron? No que está servido, es para pensar. Aparentemente esta mujer cumplió todas esas tareas hogareñas bajo el control divino y con su aprobación, y se las arregló, como dije al principio, para atender al marido, a los hijos y a las nueras y a todos los animales, hermanas, que viajaban ahí. Entonces, y vamos a leer, por favor, alguien, Tito 2, 4 y 5. Alguna chica que lea fuerte, por favor. Tito 2, 4 y 5. Hacer templadas casas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no será la de. Bien, y el 4, lee 4. Enseña a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a crearle el a criarle a sus hijos. Ahí está. ¿Vemos? Ella cumplió con este mandamiento que luego, siglos después, el apóstol Pablo escribió. Si ustedes miran en el título, dice deberes de cada estado. Es decir, la Biblia, Tito, que era un pastor, tenía que en la iglesia enseñar a los hermanos de la iglesia, a cada uno, de acuerdo si era soltero, casado, viudo, con hijos, sin hijo, abuelo, joven, adolescente, lo que fuera, cuáles eran los deberes de cada estado, es decir, cuál es la responsabilidad que yo en mi estado y en mi condición tengo ante Dios y ante los hombres, ¿me entienden? Y acá dice que las mujeres que son más grandes, tienen que enseñar a las más jóvenes, es decir, las que son más tiernas. Yo me gozo que acá la veo a él, a Mili, veo a Candy, allá veo a otra chiquita. ¿Sos de Franco? Ah, te veía tapada, no te veía bien, pero me parecía que eras vos, Josefina. Bien, entonces, ¿qué quiere el Señor de una madre? Nosotras que somos madre y abuela, yo ya soy abuela igual que Cristina. ¿Qué quiere el Señor de nosotras, hermanas? Que seamos maestras, pero no maestras ciruelas, ¿me entienden? No así, no, esa clase de maestras ciruelas no. Una maestra en el sentido que su vida enseñe, sin palabras a veces, trasunte, una conducta que dé una firmeza a la juventud. ¿Por qué está el mundo como está, hermanas? ¿Por qué están las cosas tan mal? En gran manera, por culpa de las mujeres, hermanas. ¿Por qué? Porque las mujeres hemos dejado de ser lo que teníamos que ser, verdaderas maestras de vida, de éxito espiritual, no de éxito de acá o de éxito de andar con los botox
y todas enfundadas en que, no, eso no, porque todo eso se pasa, se marchita, porque es material, físico, se pierde, pero la gracia verdadera, el encanto verdadero de una mujer que es espiritual, permanece con el paso de los años y aún se acentúa, se hace más profundo, a medida que ella ama más al Señor, a medida que ella aprende a ser más calma, más serena, más confiada, más una mujer de Dios, más una mujer de oración, va a ser más respetuosa, más suave, más... va a encantar, aunque tenga 80 o 90 años, va a encantar. Y eso no lo da ni el botox, ni la moda, ni un auto 0 kilómetros, ni un título. Lo da el amor al Señor y por ende el amor al esposo, que los hijos vean, que la madre lo respeta al marido, que no anda hablando mal de él, que lo quiere como es, que lo acepta por sus errores, que lo ayuda a triunfar, a ser un buen hombre, a ser una buena persona. Y entonces sí, va a ser un hogar feliz. Y eso trae paz y seguridad a los chicos. Los chicos hoy en día se sienten muy inseguros, no saben dónde está la verdad, no saben qué hacer, están desorientados, porque no tienen ni siquiera un adulto que los escuche, que los quiera, que los aconseje como padre y como madre, no como psicólogo. ¿Por qué hay tantos psicólogos y psiquiatras? Porque los adultos hemos dejado de hacer con los jóvenes y los niños la tarea de amarlos, de escucharlos, de acompañarlos. Por eso acá dice, hermanas, todo eso es para nosotras, El Señor quiere enseñarnos a nosotros a amar a nuestros esposos, nuestros hijos, a ser prudentes, es decir, sabias en lo práctico para vivir, a ser templadas, es decir, a no perder la cabeza, a conservarnos en un equilibrio mental y espiritual y emocional. Dice, a tener cuidado de la casa. Ay, hoy en día se considera rebajarse, lavar los platos, miren con las uñas esculpidas, ¿qué van a querer lavar los platos? Yo apenas si me las limo, porque si yo vivo tocando el detergente, la lavandina, las verduras y la tierra encima, que me gustan las plantas, es imposible tener las manos bien, Entonces, hoy en día se ha rebajado la tarea de ama de casa y se lo considera una degradación, como que eso brutaliza a la mujer, dicen algunos, pero todo lo contrario. La Biblia enseña que la mujer puede trabajar afuera y adentro, pero el principal lugar, el ámbito principal donde puede desarrollar toda su vida espiritual va a ser su propia casa. Por acá me lo noté. Ahora vamos a verlo. Vamos a verlo porque requiere una labor muy esforzada, la labor de ama de casa, a la hora de atender a su familia, y es una tarea que la debe realizar a lo largo de toda su vida, y la Biblia nos enseña que no existe, repito, ámbito más perfecto para desarrollarlo y para vivirlo y enseñarlo que el propio hogar de uno. Por eso decía, ninguna familia, volviendo a la paz que había en el arca, ninguna familia, hermanas, puede gozar de una unidad feliz y en calma sin la influencia de una buena madre. Eso dice la Biblia. Si falla la madre, falla todo. Si falla el padre es un problema, pero si falla la madre, más o menos puede llegar a ser equilibrio y mantener las cosas bajo control. Yo lo digo porque mi mamá no era creyente, era un ejemplo aún no siendo creyente. ¿Cuánto más el día que se convirtió?
fue la que mantuvo las riendas en todo sin desmerecer a mi papá, pero lo que no hacía él, trataba de hacerlo ella. Entonces, por eso ahora, hermanas, vamos a leer en Proverbios 31. Vamos a hablar entonces, a ahondar de ella como mujer ama de casa. Y antes, vamos a leer Proverbios 31, del 10 al final. Alguna de las chicas que tenga voz fuerte, por favor, léalo. Proverbios 31, del 10 al final. ¿De 10 al cual? Al final. Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a la bien de creación. El corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de Dios. Dará a ella bien y no mal todos los días de su vida. Buscó lana y vino con facilidad la luz de sus manos. Fue por amigo de Israel, trae su pan de Dios. Levantóse aún de noche y dio comida a su familia y nació a sus criadas. Consideró la heredad y compró. Y plantó viña del fruto de sus manos. Tiñó sus lomos de fortaleza y amó sus gracias. Gustó que era buena su tranquilidad, su candela no se apagó de noche. Aplicó sus manos al uso, sus manos tomaron la lámpara. Alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso. No tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropa púrpura. Ella se hizo tapices de lino fino, púrpura de su fino. Conocido de su marido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hizo telas que vendió y dio cintas en las cabezas. Fortaleza y honor son su vestidura, y en el día postrero reina. Abrió su boca con sabiduría, y la ley de tenencia está en su lengua. Considera las orejas de su casa y no come el pan de barro. Levantaron a sus hijos y llamaron a las criadas, y su marido también la hará. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú las sobrepujaste a todas. Engañosa es la gracia y vale la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenla de las puertas de sus hechos. Muy bien, preciosa, es muy conocida la lectura, pero miren, siempre estamos vieron que la Biblia no se termina nunca de aprender, siempre uno está aprendiendo. Y estas palabras fueron escritas y enseñadas por la mamá, dice arriba, al rey Lemuel, es decir, la propia madre primero le habló al hijo, que era joven, le dijo, lo previno, acerca de las inmoralidades sexuales, ahí habla, luego lo previno acerca del peligro del alcohol, luego lo previno acerca de sus deberes como funcionario público para extender el bien a la gente, y a continuación, desde el verso 10 donde leímos, ahí le habló, le dijo, hijo, esta es la mujer ideal, la mujer que te va a hacer feliz. Tiene que tener estas condiciones. Así, si vos conseguís una chica así, ese será tu hogar, un hogar feliz. O sea, no la busques solamente linda, porque eso se va a marchitar, buscá con estas condiciones. Quiere decir que, de paso les digo, otra cosa que, vieron que como digo, estamos siempre aprendiendo. Esto está escrito, es un libro de sabiduría en la Biblia. En la Biblia hay 3 libros de sabiduría, que son ¿cuáles? Job, Eclesiastés y Proverbios. Y este libro, este capítulo, así como algunos salmos, están escritos en forma de acróstico. Acróstico quiere decir que la primera palabra, verso 10 empieza con la A, el verso 11 con la B, el verso 12 con la C, hasta terminar en la Z. El último termina en la Z. Quiere decir que este podría llamarse el abecedario de una mujer excelente. Miren, chicas, ¿saben por qué fue escrito así? Porque esta era una modalidad que se usaba en el pueblo de Israel para ayudar a la memorización de las palabras de Dios.
como era por A, B, C, era más fácil memorizarlo. Entonces, Dios quiere que nosotros, ¿qué? Lo tengamos muy presente. Porque este es el abecedario que Dios hizo escribir para que nosotras, las mujeres cristianas, nos miremos en este espejo y procuremos y aspiremos a obtener de parte del Señor estas virtudes. Es el espejo donde yo me tengo que mirar. Y de paso, vos que tenés tantos hijos, varones, vos que tenés tantos varones, enséñenselo a sus hijos. Enséñenselo a sus hijos. Y díganle, querido, yo voy a orar para que vos tengas una mujer así, porque vas a ser feliz así. Y vos, mi amor, si querés ser feliz, dale esto a tu marido y a tus hijos. Y vas a tener un hogar hermoso. ¡Qué precioso! Entonces, este es, orienta acá, es una descripción por la cual todo hombre creyente debe orar y buscar. Entonces, a los hijos varones hay que enseñárselo, igual a Dante hay que enseñárselo. Y también empieza diciendo mujer, mujer fuerte. Es decir, que acá en esa palabra, mujer, están todas las mujeres. Solteras, casadas, viudas, todas. Y dice la palabra fuerte. La palabra fuerte quiere decir competente, quiere decir excelente. Y es un término que se usaba en la Biblia, en varios versículos, no vamos a tratarlos hoy porque es muy largo, pero ¿se acuerdan ustedes de las palabras de Dios a Gedeón cuando Dios lo encontró? Y el ángel de Jehová, ¿qué le dijo a Gedeón? Jehová es contigo, ¿qué más? Varón esforzado, le dijo. Esa palabra, esforzado, es esta, fuerte. Y también se acuerdan en el cántico de Moisés, cuando abrió las aguas Dios, que cantaron las mujeres la canción del Éxodo 15, y dijeron, Jehová es mi fortaleza. Esa palabra fortaleza es la misma de mujer fuerte. Y es un término que se usaba especialmente en un sentido militar. Hay varias palabras, por lo menos 3 acá, que son términos militares, chicas. Ya estamos diciéndolo todo. Está diciendo que llevar adelante un hogar es toda una lucha, es toda una batalla que dura toda la vida y que tiene que terminar en plena victoria. Por eso termina diciendo, muchas mujeres hicieron el bien, pero ¿qué? Tú las sobrepujaste a todas. Esa palabra sobrepujaste quiere decir esto, chicas, se los digo así para que me entiendan. Sos una campeona, mamá. Vos, mamá, sos una campeona. Fuiste la mejor madre que yo hubiera podido tener. Y el esposo le diga, sos la mejor mujer. No pude haber tenido una esposa mejor que vos. Eso quiere decir. Por eso se dice que este proverbio es un himno. Miren, es una especie de oda, de canción, a la labor incansable de una mujer luchadora, victoriosa, y que obtiene en su vida o recoge a lo largo de su lucha una recompensa, que es tener un hogar precioso, un hogar que los hijos se amen, que la respeten a ella, que se respeten, que se amen, que sean felices. Esa es la recompensa que se obtiene por haber luchado toda una vida en relación con Dios. No es algo mágico, ¿no? Vieron que algunos dicen, bueno, nos vamos a casar, vamos a tener la casa así, con patio, con un perro, vieron, ya hacen todo un proyecto y dicen, bueno, en esta casa, con estos muebles, con este perro, vamos a ser re felices. Y después, ¿qué pasa? A los 3 meses se separan. Porque ellos creen que la felicidad es como una cosa que se compra. No se dan cuenta que es algo que se obtiene. Por lo cual hay que luchar. Por eso, en la Biblia, miren, es tanto para decirte que va a 3 días más o menos.
Este libro, repito, es el libro de los Proverbios. Y este capítulo 31 es la conclusión final de todo el libro de Proverbios. ¿Me entienden? Es como el corolario de todo lo que viene hablando en el libro de Proverbios. ¿De qué habla el libro de Proverbios? Habla de cómo vivir, de cómo tratar a los vecinos, de cómo usar el dinero, de cómo trabajar, de cómo contestar, de cómo hablar, de cómo criar los hijos, de no ser perezoso, de ser trabajador. Es decir, es un manual de vida. Te enseña a vivir. ¿Para qué? Para que no fracases. El Señor te enseña en todas las formas que tenés que hacer para no fracasar en la vida. Si lo haces, no vas a fracasar. Es decir, Dios te lo dice de todas las formas. Me lo dice y te lo dice desde la que empieza la Biblia hasta que termina, pero lo dice de distintas maneras. Acá en el libro de los Proverbios habla a través de la experiencia. Es decir, cuenta cómo es la experiencia de una persona que pone por obra la palabra de Dios y su bendición, su recompensa. Entonces, esta mujer, como ustedes leyó Marisa, a mí una de las palabras que me llamó la atención fue la palabra manos. ¿Vieron la cantidad de veces que dice manos, manos, brazos, más que la boca la nombra 2 veces, y las manos y los brazos la nombra muchas veces? Es decir, que habla de una mujer que lo que ella es queda demostrado ¿por qué? Por lo que ella hace. Lo que ella es lo demuestra por lo que hace. Habla de sus cualidades y su actividad. Y habla que toda esa fortaleza, esa competencia, esa excelencia, esa prudencia que es la sabiduría práctica, resulta en algo beneficioso y productivo, no solamente para su familia, sino que ese bien se extiende a los demás. Por eso dice que da el pan a los hambrientos, que ayuda a los necesitados, porque ese bien traspasa las fronteras de su casa y ese bien se extiende más allá del hogar. Entonces, hermanas, como decíamos, otra de las palabras que usa, que habla de la guerra, es la palabra despojo, que quiere decir botín. Y habla que no va a tener necesidad de despojo. Vieron que en las guerras levantaban el botín de guerra, todo lo que se juntaba, después se lo adueñaban, si eran mantos, monedas, tiendas, todo se adueñaban. Dice que no va a tener necesidad de despojo, porque su propia labor va a ser tan abundante y tan rica que va a ser más que un botín de guerra. Y ella en el verso 12 dice, primero en el verso 10 dice que su estima sobrepuja largamente a la de piedras preciosas. Está diciendo que ella, para el marido, es un tesoro. Y que el valor de esta mujer es poco común. Vieron las piedras preciosas, los diamantes, los rubíes, las esmeraldas. Son cosas de belleza inusual y difíciles de encontrar. Y que por eso, para el marido y para los hijos, ella va a ser un tesoro en la casa. Entonces, así habla la Biblia. También en otros pasajes de Proverbios, ¿tienen agua, chicas, por acá? Sí. Voy a tomar un poquito, perdón. Ya de tanto hablar. Decíamos que el libro de Proverbios habla mucho de las malas mujeres, ¿vieron? ¿Se acuerdan de algunos términos? La loca, ¿vieron? La rencillosa, la revoltosa, sí, la alborotadora, la adúltera, la mala, la extraña, de todo. Pero habla de la mala influencia que esas mujeres provocan. Pero acá, ¿qué dice el verso 12? Dice, darále ella bien, ¿y qué más? Y no mal, todos los días de su vida. Es decir, está recalcando la influencia positiva que una mujer así trae, ¿no? Y
dará ella bien y no mal, habla de que al darle bien, a la larga, su esposo y sus hijos, a la corta o a la larga, van a ser buenos, porque una mujer que les da bien, difícilmente los hijos vayan a ser rebeldes, torcidos, o el esposo vaya a ser un hombre malo. A la larga tiene que haber un cambio en el hogar, porque si ella le da bien, a la larga o a la corta, esta mujer tendrá esa bendición, y ella será una bendición, como decíamos, porque está comprometida con el bienestar físico y espiritual de su familia. Y lo muestra con sus manos, como decíamos, con el trabajo, con el ingenio, porque habla también del ingenio, de la fuerza productiva, y también ilustra con ejemplos sencillos de la vida común cómo esta mujer trabaja en forma creativa para administrar las tareas del hogar y para ingeniárselas, para que no falte nada en la casa, de forma conveniente e inteligente. Y otra palabra que me gustó fue la palabra que dice busca. ¿Vieron? El 13. Dice, buscó lana y lino. Y otra palabra que me gustó, y con voluntad labró de sus manos. O sea que busca y encuentra, La busca y la encuentra. Busca y encuentra recursos para el bien de su familia, y con voluntad, quiere decir con buena voluntad, con alegría de corazón, no enojada, no rencorosa, no protestando, no diciendo, oh, esto no se termina más de fregar, ¿hasta cuándo vamos a seguir? No hace así. Y no cree estar rebajándose en hacer las tareas que hace, no se siente rebajada. Lo hace con alegría de corazón, porque como dije, está comprometida con el bienestar de su familia y trabaja de forma simple y de forma práctica. Además, verso 16, por ejemplo, cuando habla de la heredad, está hablando de que compra un terreno o compra una casa, es decir, que tiene un pensamiento de progreso material en el sentido de para que la familia esté bien, de mejorar la situación económica. Es decir, que no solamente atiende las necesidades básicas, va más allá de todas ellas. Y luego otra palabra que me gustó fue la palabra nieve. ¿Vieron que dice? Que como dice un versículo, que hay nieve, entonces ella, al 21, dice, no tendrá temor de la nieve por su familia, es decir, el frío, es decir, ella con diligencia prepara su hogar para toda suerte de desafíos y adversidades. Es decir, ¿vieron? Es una mujer que está en todo lo que compete al funcionamiento de la familia. Si una mujer no está comprometida en el funcionamiento de la familia, ¿qué va a pasar? El nene tiene que ir a la escuela, no tiene las zapatillas limpias, no tiene el guardapolvo lavado, va a la escuela sin desayunar, el chico viene y no comió. ¿Vieron? Yo les digo, hoy me decía mi hija, hablando de una profesional que tiene muchísimo dinero, compañera de trabajo, mamá, el nene va al colegio sin comer, sin desayunar. El primer día de clase todos los chiquitos llevaban cartuchera, mochila, de todo, goma. El nene llevó en una bolsa Ziploc un lápiz y una goma que decía el nombre. Eso fue el primer día de clase de una criatura que está feliz de ir a la escuela. Hermanas, una mujer que tiene muchísimo dinero pero que no le da nada a los hijos. No les da nada, ni siquiera un poquito de amor. Ni un poquito de amor. Después no quieren saber lo que es el chico en la escuela. Está a las piñas con todo el mundo. Yo pongo un ejemplo burdo, pero ustedes me comprenden, hermanas. Entonces, qué precioso estar comprometidas, hermanas, con el bien de la familia. Esta mujer ya tuvo 3 maridos, no le dura ninguno, no sé cuántos hijos tiene, todos con distintos hombres. Está más vacía, pobrecita, yo lo digo porque la aprecio y me da lástima, porque es una mujer vacía.
¿Y a eso le llaman mujer empoderada? ¿A eso se le llama mujer empoderada? ¿Empoderada de qué? No tienen nada. No tienen nada. No caigamos en esos errores, chicas, las más chiquitas. No caigamos en esas trampas del diablo. Esta mujer, además de todo esto, se daba el lugar para embellecer su hogar. ¿Qué hacía en las paredes de sus casas? Tejía tapices, bordaba, es decir, con toques de buen gusto, embellecía su hogar, hacía de su hogar, por humilde que sea, un lugar acogedor, cálido. Y observen, versículo 26, la única vez que habla de su palabra. Versículo 26, ¿quién lo lee? Con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Miren todo lo que nombra de la actividad. Y un solo versículo de lo que hablaba. Pero, ojo, uno solo. ¿Pero qué dice? Abrió su boca, dice, con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Quiere decir que ya fuera que conversara o que profiriera al pasar una palabra, lo hacía con bondad amorosa. Eso quiere decir la palabra clemencia. Que era una mujer amorosa. No era una mujer así. No era así dura, mala, malhumorada. Es una mujer amorosa. Dios quiere que las mujeres seamos así, porque si no, ¿qué iglesia vamos a tener? ¿Cómo van a ser nuestros maridos y nuestros hijos y nuestros nietos si nosotras no cumplimos con esto? ¿Qué clase de iglesia tendremos? ¿Y qué clase de ciudad y qué clase de país? ¿En qué se transformó en el mundo? En cualquier cosa, pero no por el coronavirus, Se transformó en cualquier cosa por el egoísmo de las mujeres, por no comprender el alto honor que Dios nos ha dado a las mujeres, por menoscabar nuestras tareas hogareñas, por no reconocer la responsabilidad que nos cae, por no querer seguir nuestros normos de fortaleza. Por eso una mujer, a ver quién lee, por favor, léelo vos, tesoro, 1 Pedro 3:3. 3:3. El adorno de las cuales era y atavío de oro y en compostura de ropa. Y el 4. Sino el hombre del corazón que está encubierto, el incorruptible, por lo tanto, el espíritu agradable y pacífico, lo cual es de gran estima delante de Dios. Gracias, porque acá viene hablando, vieron, de la conducta que sean ganadas sin palabras los esposos, dice, ¿no? Sin estar predicándoles el evangelio. Por eso dice, considerando vuestra casta conversación que es en temor. Y acá habla del ornato agradable y pacífico, que es de grande estima delante de Dios, que se refiere a el carácter pacífico y manso que una mujer temerosa de Dios adquiere, aunque esté recontra ocupada, ¿me entienden? Porque esta mujer de Proverbios, chica, nos pasa el trapo a todas, Yo no hago ni el 10%. Pero aún así, atendía a las criadas, se ocupaba de los negocios de la familia, tenía un ojo a ver los chicos dónde estaban, porque dice, considera los caminos de su casa. Traía su pan de lejos, se levantaba de noche para que no faltara nada, se ocupaba de la ropa, de todo, se ocupaba de embellecer la casa, hacía 100.000 cosas a la vez, pero ella estaba en paz, no estaba loca ni alterada. Entonces, vemos, por fin, la conclusión, y lo que más me gustó fue el final, vamos a leerlo, en Proverbios 31. Y vuelve a hablar de la palabra manos.
En Proverbios 31, los últimos versículos, entonces hace una conclusión final o muestra la recompensa que Dios da a una mujer que tanto lo amó al Señor y lo sirvió. Porque ¿qué dice la Biblia? Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a la gloria de Dios. Entonces, si yo hago la comida, o lavo los platos, o limpio los pisos, o hago los mandados, ¿a quién estoy sirviendo si lo hago así? Estoy sirviendo a Dios. Quiere decir que Dios me promete que si yo vivo así, yo voy a ser recompensada por Dios, porque yo lo amé y lo serví a Él. ¿Y cuál va a ser la recompensa? Lo que dice acá, que los hijos se van a levantar a decir qué cosa. Bienaventurada, mamá, sos una bendición. ¿Qué quiere decir? Su mamá, vos sos la mejor mamá del mundo. Para mí sos la mejor. Yo no quiero otra más que a vos. Te amo, te adoro. Y aún el marido. Decir todo lo que haces. Pero sos preciosa, mirá cómo trabajás. Mirá todo lo que me das, mirá cómo me aguantás. Entonces dice, vuelve a decir otro término de guerra. Por eso yo les decía, que es el canto a una guerrera. Porque dice, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú las sobrepujaste a todas. Está diciendo, esta palabra es un término guerrero, que es cuando tenían una victoria y había sido una gran victoria. Y eso se lo aplica a ella, como diciendo insuperable. Entonces, le rinden a esta madre su reconocido homenaje. Y contrasta lo que decíamos al principio, la belleza que se marchita, que dura un tiempito y después vieron las canas, todas las arrugas, todo lo que nos pasa, que es lo normal porque estamos vivos y después enfermamos, en fin. Se pasa, pero el encanto que ella tiene, en vez de pasarse, se va en aumento, que es lo que decíamos al principio. Una mujer que teme al Señor tiene un encanto que no falla. Y para terminar, vamos a leer Proverbios 1:7. ¿Quién lo puede leer fuerte? Tengan acá, está abierto acá. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Como les decía, hermanas, al principio, el libro de Proverbios es el libro de la sabiduría de Dios. Sabiduría práctica, ejemplos que muestran cómo se pone por obra en forma sencilla para que todos lo entendamos. Así empieza el libro. Continúa, 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 y ¿dónde termina? En Proverbios 31, que es la conclusión final del que hizo todo lo que el libro y lo que hizo lo que la Biblia dice. Es decir, da un ejemplo de alguien que vivió de acuerdo a esta sabiduría divina que da el temor de Dios. Y este es el camino, como decíamos al principio, de la verdadera bendición y una felicidad perdurable. No es el camino de la felicidad para las mujeres, el camino del egoísmo y la rivalidad y la agresividad de obtener nuestros derechos por fuerza bruta. No, ese no es el camino, ese es el camino del desastre. El camino de la felicidad, según la palabra de Dios, es este. Obedecer a Dios y a su palabra es el plan que tiene Dios para que todos sus propósitos se cumplan en una familia. Y bueno, entonces me gusta cómo termina. Dice el 31. Dadle el fruto de sus manos y alábela en la puerta sus hechos. Es decir, una mujer que no necesita decir las cosas, mostrar por lo que habla, sino por cómo vive. Y lo que como vivió, así va a recoger.
Eso dice la palabra de Dios. Dadle el fruto de sus manos y alábenla en la puerta a sus hechos. Es decir, que aun cuando los hombres permanezcan en silencio, los resultados del haber vivido sabiamente, del haber amado a Dios, del haber obedecido, van a anunciar en voz alta elogios a la que vivió así. Es decir, la vida misma, los hijos hermosos que tiene, el hogar hermoso que tiene, el marido que tiene, eso solo ya es una alabanza tácita. Y como decíamos, repito, el libro de Proverbios es el mejor manual de éxito que un joven pueda tener para vivir aquí en la tierra. Que el Señor nos bendiga. Perdónenme que hable tanto.